Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Con esta frase, Marx rompía con la tradición filosófica anterior y trazaba el horizonte de su pensamiento, un pensamiento que no se conforma con comprender la realidad, sino que busca intervenir en ella, para que el hombre se encuentre consigo mismo. Vamos a presentar algunas ideas básicas de su pensamiento y así poder ingresar en una forma radical de pensar la sociedad, el trabajo, el poder y la liberación. Karl Marx nació en 1818 en Treveris. Comenzó sus estudios universitarios en Bonn, pero fue en Berlín donde se formó profundamente en filosofía, especialmente bajo la influencia del pensamiento hegeliano tan dominante en esa época. En 1841 obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena con una tesis sobre los filósofos griegos Demócrito y Epicuro. Pero Marx no se limitó a seguir a Hegel. Muy pronto se sumó a los debates que dividían a sus discípulos. Así se pudo involucrar en una de las tensiones intelectuales más importantes de su juventud, la disputa entre derecha e izquierda hegeliana. Fue el teólogo David Strauss quien clasificó las distintas posiciones dentro de la escuela hegeliana. Tomó prestados dos términos del contexto político francés, derecha e izquierda, y los aplicó al campo filosófico. La llamada derecha hegeliana interpretaba la filosofía de Hegel como una justificación del orden existente. En lo político, sostenía que el Estado prusiano, con sus instituciones, sus leyes, su estructura social, representaba el punto culminante del desarrollo del espíritu. Era, para ellos, la expresión más alta de racionalidad histórica. La dialéctica no debía ya avanzar más allá, había llegado a su meta. La izquierda hegeliana, en cambio, leyó esa misma dialéctica como un proceso abierto, inacabado, que debía seguir superando cada forma política, incluso el propio Estado prusiano. No se podía considerar a ninguna institución como definitiva. Si el mundo era producto del devenir histórico, la tarea de la razón era empujar ese devenir hacia formas cada vez más racionales y humanas. La división también se expresó en el plano religioso. Hegel afirmaba que la religión y la filosofía comparten el mismo contenido, pero lo expresan de formas distintas. La religión lo hace a través de imágenes y representaciones, la filosofía, en cambio, mediante conceptos. Y esto abrió un nuevo frente de debate. ¿Era compatible el cristianismo con la filosofía hegeliana? La derecha hegeliana respondió afirmativamente. Veía en Hegel una forma de actualizar y racionalizar la fe cristiana, de hacerla compatible con el pensamiento moderno sin renunciar a sus dogmas esenciales. Para ellos, la religión histórica tenía plena legitimidad dentro del sistema hegeliano. La izquierda hegeliana, en cambio, tomó otra dirección. Consideró que la religión, al operar en el plano de las representaciones y no de los conceptos, debía ser superada por la filosofía. No podía hablarse ya de un mensaje divino trascendente. La religión debía ser entendida como una creación humana, como expresión simbólica de las aspiraciones, temores y deseos del ser humano en su historia. Marx se forma dentro de ese clima intelectual, el mundo de los debates entre derecha e izquierda hegeliana, donde la historia y la religión eran vistas como campos de batalla filosófica. Al principio, comparte muchas ideas con los jóvenes hegelianos de izquierda, especialmente con Feuerbach, quien dio un paso decisivo al criticar la religión desde una perspectiva materialista. En lugar de hablar de Dios, Feuerbach hablaba del hombre. Pero con el tiempo, Marx va a marcar una ruptura. Empieza a ver que ese materialismo, aunque crítico, es todavía insuficiente, porque sigue siendo contemplativo y pasivo. Analiza el mundo, pero no lo transforma. Denuncia los efectos de la miseria, pero no investiga sus causas profundas, y así se vuelve una crítica estéril. Por eso, el materialismo de Marx va a ser radicalmente distinto, va a ser científico porque buscará comprender las leyes reales que rigen la historia, y será práctico porque buscará transformarlo. Pero antes de avanzar, debemos entender qué significa en realidad ser materialista. Para Marx, ser materialista no tenía nada que ver con el lujo o la acumulación de bienes, sino con una comprensión radical de la naturaleza humana y de cómo las personas construyen su mundo. Marx parte de una idea clave: lo que son los individuos depende de las condiciones materiales de su producción.
Es decir, la esencia del ser humano no está dentro de él como si fuera un alma aislada o una mente abstracta, sino afuera, en sus relaciones con la naturaleza, con los demás y con las condiciones concretas en las que vive y produce. Por eso, cuando Marx habla de materialismo, no está pensando en una visión pasiva del ser humano, ni en una teoría que reduza al hombre a su biología. Todo lo contrario, el ser humano es un ser activo, creador, transformador. No solo sobrevive en el mundo, sino que lo transforma y en ese proceso se transforma también a sí mismo. Marx se distancia así del materialismo clásico, que veía al hombre influido por el medio, pero no reconocía su papel como sujeto histórico, como agente capaz de cambiar ese medio. En sus famosas tesis sobre Feuerbach, Marx critica a los filósofos anteriores por concebir la realidad como un objeto a contemplar. Para él, la verdadera comprensión del mundo no viene solo de observarlo, sino de actuar sobre él. Y esta idea central, la práctica, la actividad concreta de los seres humanos en comunidad, esa es la base de la existencia de las personas. Y esto no significa que el materialismo niegue el plano intelectual del hombre y solo se enfoque en su accionar, sino que trata de evidenciar que las ideas, la moral, las leyes, la política, la economía, la religión, la filosofía, no surgen en el aire, ni existen por sí mismas. Son producto de una realidad concreta determinada por las condiciones materiales de su producción. El materialismo de Marx parte de que el ser humano está ligado a la tierra, a su entorno y comunidad, pero también es un ser activo que crea, modela y transforma ese mismo entorno y a sí mismo. Pero esas transformaciones no son azarosas. Para verlo con más detalle, debemos pasar al siguiente concepto. Si el ser humano es un ser activo, creador, transformador, entonces la historia no es un simple relato de hechos pasados ni una secuencia de fechas y batallas. La historia, para Marx, es el resultado de la acción humana en condiciones concretas. No hay espíritu que la guíe desde afuera, ni destino que la determine desde lo alto. La historia tiene un motor, la práctica de los hombres y mujeres reales, insertos en las relaciones sociales materiales. Es en este punto donde Marx da un paso más allá del materialismo clásico y del pensamiento de Feuerbach. Este había hecho un aporte importante, reemplazó la idea de un Dios trascendente por la idea de una humanidad concreta. Hizo de la teología una antropología. Pero Marx va a preguntar algo más incómodo e incluso mucho más profundo. ¿Por qué el ser humano siente la necesidad de proyectar su esencia en un Dios? La respuesta es clara, porque vive alienado, porque las condiciones sociales y materiales en las que existe no le permiten realizar su propia humanidad. Por eso, no basta con criticar la religión o la filosofía desde el plano de las ideas. Hay que transformar las condiciones materiales que la hacen necesaria. La crítica del cielo debe ser ahora la crítica de la tierra. Y así volvemos a una de sus frases más potentes. No es la conciencia la que determina el ser social del hombre, sino el ser social lo que determina su conciencia. Es decir, las ideas, la moral, las leyes, la religión, la filosofía, no nacen de la nada. Son producciones humanas y como tales están vinculadas a las condiciones concretas de vida. La conciencia no flota por encima de la realidad, sino que brota de ella. Cambiamos nuestras ideas cuando cambian nuestras formas de vivir, de producir, de convivir, de luchar. Y la religión es una de esas ideas que surge por el suspiro de la criatura oprimida desde el corazón de un mundo sin corazón. La religión es la expresión de la miseria real, pero también, advierte Marx, es la protesta contra la miseria real. A esto se conoce como materialismo histórico. Es una forma de entender que la historia no parte de las ideas puras, sino de la producción de la vida material, de cómo los seres humanos en distintas épocas organizan su trabajo, su economía, su alimentación, su tecnología, etc. Y de cómo esas formas de producir generan relaciones sociales, conflictos, clases, leyes, religión e incluso visiones del mundo.
Entonces, si queremos comprender realmente una época, no alcanza con estudiar sus ideas. Tenemos que mirar cómo se producía, quién poseía los medios de producción, cómo eran las relaciones de producción y cuáles eran los conflictos presentes. Contra la idea hegeliana, que veía la historia como el despliegue del espíritu, Marx propone lo contrario. La historia de las ideas es en realidad un reflejo de la historia de la base material. Y esto permite entender que el mundo en que vivimos no es natural, ni eterno, ni inmodificable. Vimos que Marx concibe al ser humano como un ser activo y creador, y que la historia no es otra cosa que el resultado de la práctica en condiciones concretas. Pero, ¿cómo se mueve la historia? ¿Tiene sentido hablar de un rumbo, de una dirección? La respuesta está en lo que Marx va a llamar el materialismo dialéctico. Acá es donde Marx va a tomar una herramienta poderosa del pensamiento hegeliano, la dialéctica, y la transforma radicalmente. Hegel había mostrado que el mundo no está compuesto por cosas estáticas, sino por procesos, por contradicciones, por tensiones internas que impulsan al cambio. En eso, Marx reconoce su enorme valor. El mundo no es un conjunto de esencias fijas, sino un movimiento permanente. Pero Marx da vuelta a la fórmula. Si Hegel pensaba que el desarrollo de la realidad era el despliegue de una idea, del espíritu, Marx insiste en que lo que se mueve y cambia es la materia, son las condiciones concretas, son las relaciones sociales. No es la idea la que crea el mundo, es el mundo material el que produce las ideas. Y así el materialismo dialéctico es la forma que tiene Marx de entender que la historia avanza por medio de contradicciones internas, que cada etapa contiene los elementos que permiten su superación. La esclavitud dio paso al feudalismo, el feudalismo a la sociedad burguesa, y ahora la burguesía ha producido a su propio enterrador, el proletariado. En cada etapa histórica surgen contradicciones que la sociedad ya no puede resolver en sus propios términos. Estas tensiones entre clases, entre intereses opuestos, entre fuerzas y relaciones de producción generan crisis, y esas crisis abren la posibilidad de un nuevo orden. Marx rechaza tanto la visión idealista de Hegel como el utopismo del socialismo anterior. A los utopistas les critica su falta de comprensión de los procesos reales. Condenaban al capitalismo, pero no entendían su lógica ni sabían cómo podía ser superado. En cambio, Marx propone un socialismo científico que analiza las condiciones concretas, comprende la ley del desarrollo del capitalismo y detecta las condiciones reales para su superación. La dialéctica marxista, entonces, no es solo un método de análisis, es una forma de leer la historia como lucha, como conflicto, como transformación constante, y es también una herramienta crítica y revolucionaria. En el corazón de este enfoque está la idea de la lucha de clases. A lo largo de la historia, las sociedades se han dividido en opresores y oprimidos, amos y esclavos, señores feudales y siervos, burgueses y proletarios. Y esta lucha no es un accidente, sino que es el motor mismo de la historia. Y si bien la historia ha tenido muchas clases enfrentadas, en el capitalismo el conflicto se ha simplificado. La sociedad se divide entre burguesía y proletariado, entre quienes poseen los medios de producción y quienes no tienen más que su fuerza de trabajo. Hasta ahora vimos que Marx entiende la historia como un proceso material y dialéctico impulsado por la contradicción entre clases. Pero esa lucha no se da en abstracto, se da dentro de una estructura económica concreta, y actualmente es el capitalismo. El capitalismo no surge de un día para otro, sino que aparece progresivamente a lo largo de un proceso histórico violento que Marx llama acumulación originaria. Esto quiere decir que el capital no nació con el capitalismo. El capitalismo es la época en que el capital se vuelve dominante, pero su historia es anterior y está tejida con sangre, exilio y trabajo forzado. La acumulación originaria, que expulsó a campesinos, expropió tierras, esclavizó pueblos, persiguió a pobres, castigó la ociosidad y justificó el saqueo de América como progreso. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Pero, ¿cómo funciona el capitalismo?
Existen muchas respuestas, pero quizás será ilustrativo ver una de sus notas esenciales, la plusvalía. Pensemos en el concepto mercancía, cualquier cosa producida para ser vendida, desde un litro de leche, zapatos, hasta una computadora. Marx observa que toda mercancía tiene una doble naturaleza. Por un lado, tiene un valor de uso, sirve para algo, satisface una necesidad, pero también tiene un valor de cambio, puede intercambiarse por otras mercancías en una proporción determinada. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué determina esa proporción? ¿Por qué una camisa vale tanto y un celular mucho más? Para Marx, la respuesta está en el trabajo. El valor de cambio de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. No es el deseo ni la oferta y demanda lo que define el valor profundo de un objeto, sino el tiempo de trabajo humano que está incorporado en él. Esta es la base de la teoría del valor trabajo. Y acá Marx se separa radicalmente de los economistas clásicos, porque estos veían relaciones entre cosas, entre objetos que se intercambian en el mercado. En cambio, Marx ve relaciones entre personas. El mercado oculta esa relación humana bajo el velo de la mercancía. En otras palabras, lo que parece una relación entre precios es en el fondo una relación social entre los que producen y los que venden. Pero Marx da un paso más, aplica esta lógica a una mercancía muy particular, una mercancía que no se fabrica, pero se compra y se vende todos los días, la fuerza de trabajo. El trabajador, el proletario, no tiene tierras ni fábrica, solo tiene su cuerpo, su capacidad de trabajar. Esa capacidad se convierte en mercancía y se vende a cambio de un salario. Y como toda mercancía tiene un valor, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirlo, el salario tiene que equivaler a eso. Tiene que mantener al trabajador con vida y, en términos sociales, reproducirlo. Alimentación, salud, vivienda, familia. Entonces uno podría pensar, bueno, si el capitalista paga ese valor, ¿dónde está la explotación? La respuesta es contundente. El trabajador produce mucho más valor del que recibe a cambio. Supongamos que una jornada laboral de 8 horas le permite al trabajador generar el equivalente a 10 unidades de valor, pero su salario solo cubre 4 unidades. Ese resto, esa diferencia, es apropiada por el capitalista. Eso es la plusvalía, trabajo no pagado, y en eso consiste la explotación. No se trata de que el salario sea demasiado bajo o que las condiciones sean horribles, eso también impacta, pero no es eso la discusión en la explotación, porque incluso un ingeniero altamente calificado que cobra 20 veces el salario mínimo está siendo explotado. Porque la explotación no depende del sueldo en sí, sino de la estructura misma del sistema. Donde hay relación capital-trabajo, hay apropiación de plusvalía. Por eso, Marx dice que el problema no se resuelve con subir salarios o hacer justo el reparto. No se trata de agrandar la jaula, sino patearla, destruirla. La raíz del problema es que la propiedad de los medios de producción está en manos privadas, y eso hace que el trabajador esté siempre vendiendo su fuerza y que el capitalista viva de esa venta de manera parasitaria. El capitalismo, entonces, no es simplemente un sistema donde se compra y venden cosas. Es un sistema donde las relaciones humanas están mediadas por mercancías y donde el trabajo de muchos produce la riqueza de unos pocos. Ya vimos que el capitalista no vive del trabajo que realiza, sino del trabajo que otros hacen para él. Esos otros son los proletarios. El proletariado es la clase obrera moderna, no posee tierras, fábricas ni medios de producción. Lo único que tiene y que puede vender es su fuerza de trabajo. Vive si consigue trabajo y solo lo consigue si su trabajo aumenta el capital de otro. En este sistema, el obrero es una mercancía más. Está expuesto, como cualquier otro producto, a la oferta, la demanda y la competencia. Y su valor, como el de cualquier mercancía, está determinado por lo que cuesta producirlo, es decir, por el costo de su subsistencia. No se paga lo que produce, sino lo que necesita para no morir de hambre y, en términos generales, para reproducir su fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo es una mercancía muy especial,
porque tiene una propiedad única. No solo tiene valor, sino que crea valor. Las mercancías tienen valor por el trabajo vivo que hay en ellas. Las máquinas, en cambio, no pueden crear valor. A lo sumo, pueden transferirla. Por eso es importante el concepto de explotación, porque el capitalista lo que busca es extraer más plusvalía. El capitalista contrata a un obrero y le paga lo justo para que pueda sobrevivir. Ese pago cubre, por ejemplo, 6 horas de trabajo, lo que Marx llama tiempo de trabajo necesario. Pero el obrero no trabaja solo 6 horas, trabaja, por ejemplo, 12. Y en esas 6 horas adicionales, el tiempo de trabajo excedente, crea valor que no le es pagado. Ese valor extra es la plusvalía, es decir, el excedente que el capitalista se apropia sin haberlo producido. Y esta no es una anomalía, no es un fraude puntual, es el corazón del capitalismo, su modo de funcionamiento, su esencia. Todo el sistema está montado en esta lógica, pagar menos de lo que se produce. Por eso, aunque se pague bien al obrero, sigue siendo explotado, porque el valor que produce es mayor al que recibe. Donde hay relación capital-trabajo, hay explotación. Pero uno de los mayores logros del capitalismo no es solo explotar, sino hacer que esa explotación parezca normal, lógica e inevitable. Y mientras tanto, el capitalista no gasta esa plusvalía, o al menos no toda, sino que la reinvierte para crecer, para competir, para sobrevivir. La ley del capitalismo también es crecer o morir. Así es como el capital se acumula y se expande. Por eso es imperioso aumentar la plusvalía. ¿Y cómo se aumenta la plusvalía? Recordemos que la plusvalía es trabajo no pagado. Entonces, ¿cómo hacer que el trabajador tenga más tiempo de trabajo excedente? Y Marx identifica 2 mecanismos principales. Plusvalía absoluta, alargar la jornada laboral o pagar menos, que es lo mismo, y también existe la plusvalía relativa, que consiste en reducir el tiempo necesario para reproducir al trabajador, principalmente mediante el aumento de su productividad, que el tiempo de trabajo necesario cada vez sea menor en comparación con el trabajo excedente, que trabaje más para el capitalista. Y ese aumento tiene su propia lógica y se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, la cooperación, en donde muchos trabajadores realizan una misma tarea indivisa y la suma de sus fuerzas produce mucho más que la suma individual. Otra manera podría ser la división del trabajo, donde cada obrero se especializa en una tarea mínima, rápida, repetitiva, y eso aumenta la eficiencia y sin duda destruye la autonomía y la creatividad del trabajador. Y por último, otra manera de aumentar la plusvalía relativa tiene que ver con la tecnología, la maquinización. El trabajo se vuelve accesorio, subordinado a la máquina. El obrero ya no trabaja con la herramienta, sino que trabaja para la máquina. Y así se logra más eficiencia, se aumenta la productividad, se incrementa la plusvalía y el capital concentra más riquezas en menos manos. ¿Y los trabajadores? Muchos quedan afuera. Surge el ejército industrial de reserva, es decir, el desempleo estructural. Desempleo que es necesario para disciplinar a los obreros, ya que si no respetan las reglas, hay otros que podrían tomar su lugar. El desempleo entonces sirve para presionar a la baja los salarios, porque mientras haya gente sin trabajo, siempre habrá alguien dispuesto a aceptar menos. Por eso los capitalistas temen a los sindicatos, por eso los prohíben o los intervienen, porque organizarse es resistir esa lógica brutal de reemplazo constante. Después de entender cómo el proletariado crea valor, cómo es explotado y cómo el sistema disfraza esa explotación, queda una pregunta importante. ¿Qué le pasa al trabajador por dentro? ¿Qué siente alguien que pasa la mayor parte de su vida produciendo para otros, sin decidir qué produce, cómo produce, ni para quién? Para Marx, esa experiencia tiene un nombre muy preciso: alienación. La alienación no es solo estar cansado o frustrado, es algo mucho más profundo. Es estar separado de uno mismo, arrancado de la propia esencia, que el obrero no se reconozca en su acción.
es vivir una vida en la que el trabajo, esa actividad que debería expresar lo más humano de nosotros, se convierte en una carga, una obligación, una forma de solamente sobrevivir. Marx distingue entre el trabajo alienado y el trabajo verdaderamente humano. El trabajo humano, en su sentido pleno, no es solo un medio para obtener comida o techo. Es una actividad libre, consciente, creativa. Es la forma en la que el ser humano transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo junto con otros. Pero bajo el capitalismo, el trabajo se vuelve trabajo forzado. Se hace por necesidad y no por realización. Y eso tiene consecuencias devastadoras. ¿En qué consiste la alienación? Podemos nombrar 4 dimensiones. En primer lugar, el trabajador está alienado del producto que crea. Lo que produce no le pertenece, no lo representa, no lo disfruta. El resultado de su esfuerzo va directamente a manos de otro. En segundo lugar, está alienado del acto mismo de trabajar. El trabajo no es una expresión de su voluntad, sino una imposición. No lo fortalece, sino que lo agota. No lo realiza, sino que lo niega. Solo se siente en casa cuando no trabaja y cuando trabaja se siente fuera de sí. En tercer lugar, está alienado de su propia esencia humana. El trabajo, que debería ser la actividad más propiamente humana, se vuelve lo opuesto. En lugar de expandir sus capacidades, las aplasta. En lugar de realizarse como un ser social y creativo, el trabajador se vuelve una pieza más, una herramienta, una mercancía, un engranaje más. Y en cuarto lugar, el trabajador está alienado con respecto a los otros. En lugar de trabajar con los demás, trabaja para otros. En lugar de cooperar como fin en común, compite, se aísla, se fragmenta. La sociedad aparece como un conjunto de voluntades separadas y no como una comunidad de creadores. Y así, dice Marx, se da una contradicción terrible. Cuanto más produce el obrero, menos tiene. Cuanto más valor genera, menos vale. Cuanto más hermoso es su producto, más se degrada su existencia. Cuanto más se perfecciona la técnica, más rudimentaria se vuelve su vida. Cuanto más se enriquece el mundo material, más empobrecido queda el sujeto que lo creó. El trabajador se convierte en extranjero dentro de su propia vida. El trabajo no lo eleva, lo encierra, no lo libera, lo somete. Por eso Marx insiste que el problema del capitalismo no es solo económico, sino que es existencial, es antropológico. Es un sistema en el que los seres humanos son tratados como medios, no como fines. Y eso no solo distorsiona la economía, sino que distorsiona la vida misma. En lugar de realizar su humanidad en el trabajo, el obrero la pierde. La actividad que debería ser la más propia se vuelve lo más ajeno. El trabajo en el capitalismo es vivido como sufrimiento, no como creación, como obligación biológica y no como despliegue de la libertad. Vimos un poco el sistema capitalista desde dentro, cómo el proletario crea valor, cómo ese valor es apropiado por el capital y cómo el trabajo termina alienando al trabajador. Pero nada de esto ocurre sin una clase que se beneficie de ese funcionamiento, la burguesía. Marx fue muy claro, la burguesía fue, en muchos aspectos, la clase más revolucionaria de la historia. En apenas un siglo transformó el mundo como ninguna otra. Sometió a las fuerzas de la naturaleza, desarrolló la maquinaria, aplicó la ciencia a la producción, impulsó la navegación a vapor, los ferrocarriles, el telégrafo, la industria química, hoy en día la tecnología, las comunicaciones, y sigue avanzando. Levantó ciudades enteras, reorganizó continentes, creó una red mundial de comercio y producción. Pero todo este progreso tuvo un precio, porque el desarrollo técnico del capital siempre va en detrimento del trabajador. La maquinaria no libera al obrero, lo reemplaza. La productividad no mejora su vida, aumenta la explotación. El socialismo, por eso, no está en contra del avance técnico. Está en contra de que esa técnica esté al servicio del lucro de unos pocos y no del bienestar de todos. Porque el verdadero problema no es la máquina, sino desde dónde se planifica su uso. Y acá aparece una de las contradicciones más grandes del capitalismo: las crisis. En sistemas antiguos, las crisis eran por escasez.
Hoy en día, las crisis son por exceso. Vivimos en un mundo donde se produce más de lo que se puede vender y por eso se destruyen mercancías, se cierran fábricas, se despide gente. Marx lo llamó la epidemia de la sobreproducción. Es absurdo pero real. Actualmente hay 700 millones de personas desnutridas y al mismo tiempo se derrocha comida todos los días. Hay tecnología suficiente para alimentar a toda la humanidad, pero el sistema no distribuye en función de las necesidades, sino en función de quién puede pagar. Las contradicciones del capitalismo no son solo económicas, son también humanas y ecológicas. Existe un límite humano, el trabajador no puede trabajar infinitamente, tiene un cuerpo, un tiempo, una vida. También existe un límite natural, porque la naturaleza no puede ser explotada sin consecuencias. Hoy enfrentamos crisis climáticas, pérdida de biodiversidad, contaminación global, y eso le pone un freno. Pero ¿cómo responde el capitalismo ante estas crisis? No las resuelve, las disfraza, las desplaza. A veces destruye fuerzas productivas por la fuerza, como la guerra, los bloqueos, los bombardeos. Otras veces interviene política o militarmente para abrir nuevos mercados. Interviene para cambiar gobiernos, imponer tratados, instalar dictaduras o incluso regímenes populistas funcionales a su lógica. También reprime los sindicatos, prohíbe la organización obrera o flexibiliza las condiciones laborales. Y nada de esto es ajeno al sistema, no son sus fallas, son las formas de prolongar su existencia, de contener su propia crisis. Pero el capitalismo, en su intento por mantenerse, empeora sus propias contradicciones. Como dice Marx, la burguesía supera las crisis destruyendo fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, pero al hacerlo prepara crisis más universales y violentas. Es un sistema que no puede detenerse, pero que tampoco puede sostenerse sin destruir lo que necesita para existir. Destruye trabajadores, destruye naturaleza, destruye futuro. Por eso Marx no veía el fin del capitalismo como una utopía ni como un deseo. Lo veía como una necesidad interna del propio sistema, una contradicción que crece desde adentro y que, llegado el momento, estalla. La burguesía, dice Marx, es como un brujo que ya no puede controlar las fuerzas que ha invocado. Ha creado las condiciones de su propia destrucción. Porque al mismo tiempo que desarrolla el capital, forma el proletariado como su sepulturero. En ese sentido, la historia del capitalismo no es una historia infinita, es una historia con final. Para Marx, no se trata solo de describir el problema, se trata también de señalar su superación. Y esa superación no depende de ideales abstractos ni de moralismos bien intencionados. Depende de una dinámica interna del propio sistema. Marx lo explica así: el capitalismo, por su propia lógica, engendra dos tendencias decisivas. La concentración del capital, cada vez menos personas poseen cada vez más. La competencia obliga a fusionarse, a absorber, a crecer sin límites. Grandes capitales se imponen y millones quedan fuera del juego. Por otro lado, tenemos la proletarización creciente. Más y más personas son arrojadas a depender exclusivamente de su fuerza de trabajo. Artesanos, campesinos, pequeños burgueses, todos van cayendo progresivamente en las filas del proletariado. Y así se forma una clase inmensa, explotada, empobrecida, pero también organizada, consciente y capaz de transformar la historia. Porque como decía Marx, la burguesía no solo ha forjado las armas que habrán de darle muerte, ha creado también a los hombres que habrán de empuñarla. El comunismo no aparece como una utopía que se desea, aparece como una necesidad histórica, una consecuencia de las propias contradicciones del capitalismo. Pero ese paso no se da espontáneamente, requiere de lucha, requiere de revolución. El proletariado, como clase revolucionaria, deberá derrocar a la burguesía y tomar el control del aparato estatal. Pero no para perpetuar un nuevo poder, sino para destruir el viejo orden y preparar el terreno para una sociedad sin clases. Marx llama a esto la dictadura del proletariado, una fase transitoria donde el Estado, ahora controlado por la clase trabajadora, expropia a los capitalistas, reorganiza la producción y sienta las bases de una nueva sociedad.
Esta etapa implica medidas concretas: expropiar la propiedad privada de los grandes capitalistas, abolir el derecho de herencia, centralizar el crédito, los transportes y la producción en manos del Estado, garantizar la educación pública y gratuita, unificar el trabajo agrícola e industrial, eliminar el trabajo infantil. Todo esto no es el comunismo aún, sino la transición hacia él. Porque el verdadero comunismo no es la gestión estatal de la economía. El verdadero comunismo, para Marx, es la superación de toda forma de dominación. Es una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción, sin clases sociales, sin Estado, sin alienación. Donde el trabajo ya no sea una carga, sino una expresión libre. Donde no se trabaje por necesidad, sino por realización. Donde el desarrollo de cada persona sea la condición del desarrollo de todos. Como escribió Marx, cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Esta sociedad no surge de la noche a la mañana, no es perfecta del inicio, pero es el horizonte de una transformación profunda donde la humanidad se reencuentra consigo misma como ser social. El comunismo entonces no busca acabar con la realidad, sino hacerla real. Y con esto dimos algunas ideas principales, recorrimos el pensamiento de Marx. Sin duda no agotamos su obra, ni respondimos todas las preguntas que pueden haber, pero hay algo que seguramente nos deja muy claro la lectura de Marx: que el mundo no se cambia solo con buenas intenciones, se cambia entendiendo sus estructuras, reconociendo sus contradicciones y actuando sobre ellas. Por eso cerramos con la frase que iniciamos este video: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos, de lo que se trata es de transformarlo.